Muy buenas tardes. ¿Quién a estas alturas no tiene o ha tenido un familiar, un amigo, un conocido enfermo por COVID? ¿Quién a estas alturas no ha sentido ese miedo al pensar qué pasa si al final lo pillo yo? ¿Qué pasa si lo cogen mis padres, mis hermanos o mis hijos? Llevamos más de 10 meses luchando contra un enemigo que sin duda ha llegado para cambiarnos la vida. Y aquí estamos, en el peor momento de esta pandemia. Esta pandemia que se ha cobrado la vida de 1.500 personas solo en la provincia de Alicante. Llevábamos 3 días consecutivos en las que las cifras superaban los 3.000 contagios y ayer se alcanzó un nuevo récord histórico, 4.537 positivos y 57 fallecidos, entre ellos una chica de 20 años, en un solo día. Pero hay que seguir, hay que continuar luchando contra esta pesadilla. Hoy planteamos un programa especial en el que vamos a hablar de sanidad y de economía, de esas que tanto se ha hablado últimamente. Lo hacemos, como decimos, con un programa especial de la Línea Roja, Gabinete de Crisis. Obviamente necesitamos todos más sanitarios, el problema es que no encontramos ni médicos ni enfermeras, es imposible. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es que doblen turnos, hagan más horas y claro, esto lleva pues a trabajar con más tensión, pero es que es lo que hay, no tenemos más profesionales. Cuanto menos salgamos y menos nos relacionemos, mucho mejor para todos. Esto hay que pararlo y si seguimos relacionándonos no lo vamos a parar. Yo creo que emocionalmente estamos aguantando. Simplemente. La media ha bajado. Ahora tenemos pacientes entre 27 y 50 años, son los que más están ingresando en la UCI. Ya no estamos tratando pacientes ni de 70 ni de 80 años. Que no nos relajemos, que nos estamos insensibilizando, que detrás de cada unidad de las que conforman las estadísticas hay una familia que sufre, hay una vida que se pierde, amigos, soledad, sufrimiento, una carga terrible detrás. No debemos perderle el respeto a la enfermedad. No debemos perderle el respeto a la enfermedad. Son los consejos, son las declaraciones que hacían tanto la gerente como 2 de las enfermeras del Departamento de Salud de la Marina Baixa. Es un lugar, además, en el que se han confirmado durante las últimas horas más de la mitad de los brotes que hay en la provincia de Alicante y en la comunidad. Vamos a hacer este programa, como decíamos, con la intención de ver esas 2 caras de la moneda de las que tanto se está hablando, de esa economía y de esa sanidad. Un programa al que, por supuesto, invitamos a la Consellería de Sanidad. Era nuestro objetivo que hoy estuviera aquí, pero nadie de la Consellería de Sanidad ha cogido ese guante que le lanzábamos. Seguiremos insistiendo para tener explicaciones de la Consellería en un momento en el que, al menos a mi entender, es más necesario que nunca tener a alguien al otro lado para que dé explicaciones sobre lo que está pasando. Por suerte tenemos a grandísimos expertos en la provincia de Alicante con los que hoy vamos a ampliar esta visión sanidad-economía y vamos a ver esas 2 caras. Os presento ya a los invitados de esta Línea Roja especial de hoy. Ellos son Germán Schwartz, vicepresidente del COMA y médico de familia, Vicente Llopis, vicedecano del Colegio de Economistas de Alicante, y Andrés García, presidente del COFA, recién estrenado prácticamente, nombrado el 8 de enero, tesorero en la anterior junta, y hoy realiza esa primera intervención de calado en una televisión. Así que, bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, para arrancar, además de estas declaraciones que escuchábamos del personal sanitario, quería ponernos en situación con las palabras que ayer mismo decía la consellera de Sanidad, ya que no tenemos el placer de contar hoy con nadie de este departamento. Ella decía: la transmisión comunitaria está sostenida y sin control, generalizada, con una presión mantenida y creciente en la práctica totalidad de los departamentos de salud. Hablaba del número de casos positivos, crecen las hospitalizaciones, el número de fallecidos supera ya las cifras de la primera ola y la incidencia acumulada en los últimos 14 días está por encima de la media nacional. Tenemos 1.245 casos por cada 100.000 habitantes. Yo, por ejemplo, os hablo desde uno de los municipios donde más se ha desatado esta pandemia. Nosotros estamos con una media que supera los 4.000 casos por cada 100.000 habitantes en Ibi, en una localidad
del interior. La situación aquí es muy preocupante. Por eso mi intención hoy de ver todas estas cifras desde un lado más humano, estoy segura de que lo podremos hacer con vosotros. Me gustaría que para arrancar cada uno diera el punto de vista de cómo está viviendo esta tercera ola, este pico del que están hablando. Algunos dicen que todavía ni siquiera lo hemos alcanzado. Y cómo lo estáis viviendo desde vuestros respectivos ámbitos. Empezamos, si te parece, por ti, Andrés, para estrenarte en este debate. Andrés, desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Alicante, ¿cómo estáis viviendo esta tercera ola? Bueno, la tercera ola, igual que se vivió las anteriores olas, es un montón yo creo que de carga que nosotros no vivimos en primera línea, como puede vivir Germán, pero desde la oficina de farmacia principalmente se están resolviendo continuamente a lo mejor particularidades que no de falta de acceso, porque en estos momentos pues el acceso está muy dedicado a la ola y entonces la atención habitual pues hay que darle un pequeño apoyo, ¿no? Germán, vosotros estáis desde el Colegio de Médicos de la provincia de Alicante en primera línea, luchando día a día contra esta pandemia que, como decíamos, arrancó hace más de 10 meses. ¿Cuál es la situación hoy en día? Bueno, lo que nos transmiten nuestros compañeros, yo soy médico de familia, como bien has dicho, en los hospitales evidentemente el ambiente es mucho peor, en primaria está desbordado, la curva está en ascenso, en claro ascenso, yo no veo por ningún lado la disminución de la pendiente y luego pues prácticamente los rastreos están absolutamente sobrepasados, como bien dices, cuando la transmisión es de más de 1.000 por 100.000 habitantes, es decir, 1 de cada 100 habitantes tiene el COVID en este momento, o más de uno. Esto, pues los rastreos dejan de ser eficaces, porque prácticamente todo el mundo tiene contactos y tiene que estar en casa, ¿no? que es la única manera de parar la transmisión. Las UCIs están sobrepasadas, los críticos ya no están en UCI, están en otros servicios adecuados a UCI, o sea que, por lo tanto, la sobrecarga de UCIs es tremenda y no ha llegado al límite, pero en los próximos días ya veremos. Y francamente, pues el personal también ha enfermado muchísimo. Hay merma de personal y luego tenemos a los compañeros de la medicina privada que igualmente ya empiezan a tener hospitales llenos absolutamente, que estaban sirviendo de desahogo de los públicos, puesto que se les estaba derivando las intervenciones que no fueran COVID, pero en estos momentos están llegando a su límite máximo de capacidad también. Ahora entraremos en detalle en todos estos puntos que estáis dejando encima de la mesa, pero por tener esa visión general. Vicente, desde el Colegio de Economistas de Alicante, ¿cuánto se ha hablado de esa lucha que se está poniendo encima de la mesa, ¿no? Si es más importante la economía o la sanidad? ¿Cómo habéis vivido vosotros desde el ámbito económico estos 10 meses de pandemia? Bueno, al principio, cuando hace 10 meses comenzó la pandemia, pues siempre había una excepción de que no duraría demasiado. Entonces, todo lo que supone desde el punto de vista económico, pues más o menos los ERTEs y las ayudas, los préstamos, en fin, la financiación que se ha podido dar, pues se ha dado pensando en que se iba a superar. Pero ¿qué ocurre? Que no se ha superado. Tenemos una tercera ola y ahora nos encontramos con una situación muy delicada desde el punto de vista financiero o desde el punto de vista económico. Porque, por la sencilla razón de que las previsiones que se hicieron hace un año o hace 10 meses, pues se han superado. Entonces, va a tener unas repercusiones enormes. Pero, vamos a ver, ahora en este momento, la situación derivada de la pandemia, pues es difícil. Pero es que va a ser más difícil cuando pase la pandemia, porque muchas cosas que se están haciendo desde el punto de vista económico no es otra cosa que financiar provisionalmente algo hasta un plazo determinado, y espero que cuando ese plazo determinado, que en principio, por ejemplo, para las empresas que están en una situación muy delicada,
que van a tener que acudir a un concurso de acreedores y posiblemente quiebren, pues será a partir de marzo. Se ha diferido por el gobierno. Y luego, cuando acabe la situación de alarma, que será a partir del mes de mayo, pues entonces comenzarán a aparecer algunas novedades que luego sobre la marcha iré contándolas y daré cifras. Desde luego es una situación, desde el punto de vista económico, digamos, individual o particular, bastante delicada, porque va a haber una baja de empleo enorme, pero que desde el punto de vista macroeconómico o desde el punto de vista de la financiación o de la hacienda pública va a ser gravísimo, ¿eh? Una situación como no ha tenido España en toda su historia. Vicente, y en cuanto a... Desde Felipe II hasta hoy, ¿eh? En cuanto a estas restricciones que hemos ido conociendo, la semana pasada unas cuantas, este mismo domingo, ayer, se sumaban nuevas, entre ellas, bueno, pues entre la más destacada, de la que más se está hablando, porque también se están haciendo mucho de escuchar ese cierre de la hostelería. ¿Qué repercusiones pueden tener estas restricciones? Bueno, vamos a ver. La hostelería en sí mismo y lo derivado de la hostelería, porque ser algunas cuestiones complementarias, digamos, el turismo, el transporte, etcétera. Las previsiones que más o menos tenemos es que en este año 2020 las pymes, las pequeñas, las pymes, quiero decir, entre autónomos y pymes, son pymes menos de 5.000, menos de 5 empleados por empresa, pues se han reducido en 75.000 que se han tenido que cerrar, y que en este 2021 pues llegaremos a se llegarán a cerrar, si no cambian las cosas, pues igual entre 25.000 o 30.000 empresas, ¿no? Esto supone... ¿De qué ámbito estás hablando, estas cifras, 75.000 y 25.000? Sí, de todo tipo, sobre todo de hostelería, de lo que puede ser transportes, de comunicaciones, me refiero de alimentación, todo ello, o sea, todos los sectores, incluso el único que está un poquito favorable es agroalimentario. Ese se está devolviendo. Se está distribuyendo bien. Pero el resto, de primario, de agricultura, de industria, de servicios, etcétera, pues todos ellos están repercutiéndose así, efectivamente. Tanto médicos como farmacéuticos aguantasteis desde que arrancó esta pandemia, cuando todo el mundo intentó quedarse en casa, vosotros salíais cada día a trabajar. ¿Cómo estáis viviendo estas nuevas restricciones? Tienen a muchos colectivos en contra, pero desde, por ejemplo, Germán, desde el colectivo médico, hemos escuchado a muchos médicos y muchos enfermeros pedir que todavía se quedan cortas las restricciones que se han impuesto durante estos últimos días. Sí, bien. Bueno, esto es una consecuencia de cómo ha ido evolucionando la pandemia. Ahora posiblemente no hay otro remedio que hacer un cierre. Nosotros lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, desde la primera oleada, el Colegio de Médicos le dirigió a la Consellería un documento que hicimos sobre lo que estimábamos nosotros que era razonable hacer, y un ofrecimiento también, por supuesto, de colaboración como asesoría, como médicos expertos que somos y tenemos en esta provincia. Y lo que realmente llama la atención es que no se tomen medidas cuando hay una evolución de la pandemia temprana, una cuestión que sea preventiva, que a lo mejor unas medidas eficaces, puntuales en determinados sectores, pues hacen bastante menos daño y pueden frenar mucho mejor la evolución de la pandemia cuando hay pocos casos. Si no se actúa, si se quieren salvar determinadas cuestiones económicas que les parecen interesantes, pues como el tema de Navidad, como el tema de, no sé, de ciertos momentos de viajes, etcétera, y no se toman algunas medidas que parecen en un primer momento restrictivas, pero que luego pueden ser muchísimo menos duras para el sector comercio o para el sector económico, pues claro, llegas a un momento de ahora mismo de transmisión donde no se puede prever nada, no se puede prevenir. Ahora ya no se están tomando acciones de prevención, ahora se están tomando acciones de contención absoluta,
¿vale? Entonces ahora es sálvese lo más que se pueda y que mueran las menos posibles personas, ¿eh? Entonces, el planteamiento, yo creo, más correcto es al revés. Primero, explicar a la población exactamente cuál es la previsión de comportamiento de una pandemia, cosa que no se ha ido haciendo sistemáticamente desde la primera ola. No, esto no va a ser tanto. No, esto vamos a ver si está parando. No, esto no va más allá de cuántos casos. No hay una segunda ola. No hay una tercera ola. Esto lo hemos oído en la televisión, no ya por propiamente líderes políticos de la Consellería, sino del Ministerio. Nosotros de lo primero que hemos hablado es de que tiene que haber un mando único en cuanto a salud pública en el Estado español, ¿vale? No puede ser que nosotros estemos haciendo en Orihuela una cosa y 10 kilómetros más allá, en Murcia, otra distinta. Esto los virus no lo entienden. Los virus no funcionan con comunidades, Sí. Funcionan con personas. Entonces, esto es un planteamiento que tenía un sentido común hacerlo de otra manera, no se ha hecho por decisiones, en fin, que no nos atañen a los clínicos y a los médicos, pero bueno, las consecuencias van viniendo y realmente yo creo que había modos de hacer las cosas de otra forma que hubieran lesionado menos. Andrés, desde el COFA, ¿cuál es vuestro punto de vista también, que se ha llegado tarde? Muy en línea con Germán. Lógicamente, desde la parte sanitaria, los equilibrios entre economía y salud, pues no nos corresponde a nosotros. Y desde el punto de vista salud, desde luego, había muchas medidas que quizás tenía que haberse aplicado antes. Yo en eso estamos todos los días y en la farmacia, por ejemplo, estamos todos los días resolviendo dudas o explicando cómo funciona esa transmisión y haciendo una labor educativa y de comunicación y de tranquilidad de cómo hay que gestionar y no entrar en pánico. Además, que esto es otra de las fases que con noticias diversas creamos pánicos que luego son muy difíciles de reconducir. La verdad es que sorprende, y lo digo a nivel personal, el desconocimiento, no sé si es desconocimiento o es irresponsabilidad, viendo los casos que estamos viendo y la cantidad de fiestas ilegales que a día de hoy todavía en las que sigue interviniendo la policía, encuentros en casas privadas entre numerosos grupos de familia. O sea, está claro que algo se ha hecho mal y que supongo que aquí cada uno tendrá que asumir su parte de culpa, pero yo creo que si la gente tuviera de verdad el conocimiento sobre lo que está ocurriendo, no estaríamos en estas, quiero pensarlo. Os quiero plantear en cuanto a las restricciones, pues a ver si todavía estamos a tiempo, relacionadas con la educación, porque son titulares de los últimos días que hemos podido leer en el diario Información. Los colegios de Alicante están reflejando los peores datos de contagios por COVID durante todo el curso. Más de 2.000 alumnos y 500 docentes han dado positivos en la última semana y uno de cada cuatro centros tiene aulas cerradas. De hecho, ayer podíamos escuchar a los padres de Covapa, que integra la FAPA provincial, Gabriel Miró, reclamando de forma contundente a Puig y al conseller Marsá el cierre inmediato de los centros educativos. Quería conocer vuestro punto de vista. Vamos a empezar por Vicente, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también de todos esos padres que están trabajando y que a ver qué hacen con sus hijos si cierran los centros educativos. ¿Cómo veis esta petición que se está haciendo a la educación? Bueno, lo que es la administración en general, la administración pública y nosotros como economistas, creíamos o se pensaba en septiembre que el tema se iba a solucionar. O sea, ya se preparó un techo de gasto por parte del Estado, lo aprobó el Congreso de Diputados, luego presentó lo que son los presupuestos generales del Estado, pues un poco más elevados que años anteriores, se ha aprobado, pero se ha desbordado. Se ha desbordado de tal manera de que va a suponer, el mantenimiento de esta pandemia, si no se soluciona, una grave situación con un endeudamiento enorme por parte del gobierno, por parte de la deuda pública española. Quizá tenga un poquito de facilidad el que el Banco Central Europeo también está insuflando una liquidez enorme, y esto pues podría, si quiere, de momento aguantarse. Yo creo, sinceramente,
que lo que hay que hacer desde el punto de vista sanitario, que yo no entiendo de ello, o bueno, por lo menos no soy experto, creo que hay que procurar contagiarse lo menos posible, en fin, retenerse en casa. Es preferente para mí, creo que la sanidad antes que la economía, y luego, si esto se supera, vendrán las consecuencias económicas. Yo ahora no puedo hablar con muchas cifras, datos y señales. Esto lo puedo dar, desde luego, pero será a partir de mitad de este año cuando, si es que se ha acabado la pandemia o estamos en una situación mejor, veremos cómo empieza a caer como un castillo de naipes pues una buena parte del sistema económico español. Va a haber cierres de empresas enormes y va a haber un nivel de desempleo que va a aumentar muchísimo. Va a tener que rehacerse de nuevo la economía o buena parte de ella. Y yo creo que, sinceramente, ahora, de momento, es preferible la sanidad y la economía ya se arreglará más adelante. Nosotros, como colegio, no soy yo, sino como el Consejo General de Economistas que existe, pues es esa misma situación. Es decir, que la sanidad tiene prelación sobre la economía, porque la economía luego se puede solucionar de alguna u otra manera en plazos, en consecuencias, en financiación, en ayudas. La Unión Europea también va a ayudar algo, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que desde el punto de vista económico no está muy bien, pero vamos a estar peor todavía. Y yo creo que lo mejor sería evitar los contagios para evitar que el mal sea mayor. Llama la atención que los propios economistas pongan por delante la salud. Y es que durante estos últimos días ya lo habéis escuchado muchísimas veces, si es más importante una cosa o la otra. Desde el ámbito sanitario, tanto Germán como Andrés, ¿qué os parece a vosotros esta petición que están haciendo algunos padres de que se cierren los colegios? Andrés. A ver, como dices, algunos padres. Y yo he dicho antes que hay veces que hay que guardar un poco a la hora de decidir cosas o de tomar ciertas líneas. Yo creo que hay que analizar muy bien los datos. No creo que tengamos datos como para interpretar si hay que cerrar o no hay que cerrar colegios, o por lo menos desde mi visión. Lo que sí que es cierto es que hay que seguir las líneas marcadas estrictamente, porque si cada uno empieza a interpretar las cosas a su manera y se convierte en adalid de la defensa de algo que tampoco dispone de los datos suficientes como para analizarlo, es decir, no, con las cifras que se han comentado ahí, no creo que sea para cerrar todos los colegios, pero desconozco... no sé, creo que el análisis de datos no me atrevería yo a interpretar eso con una sola voz. Germán. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Aquí hay que basarse en los datos que se tengan. Sí, es verdad que los pediatras nos transmiten que, curiosamente, los niños pequeños se comportan bastante mejor respecto a las medidas de higiene y de distanciamiento que los adolescentes, por ejemplo, ¿vale? Entonces son más controlables dentro de los colegios. Aún así, los protocolos están claros, las PCR se están haciendo a los niños. Los aislamientos de clases se ponen en marcha cuando se detecta. Como todo, puede tener algún sesgo o alguien que se escape. Es verdad que los niños no tienen síntomas, muchos, la mayoría lo pasan asintomáticos o muy poco sintomáticos, por lo tanto no son tan evidentes como los mayores. Pero aún así, incluso los mayores, sabéis que en la encuesta seroepidemiológica nacional, la última que se hizo, el último corte que se hizo, el 47% de los que tenían inmunidad para COVID no habían tenido síntomas. O sea que, aún en adultos, la mayoría, más del 57, he dicho, 47, más de la mitad lo pasan asintomáticos. Los niños mucho más porcentaje. Entonces, lo único que nos queda es seguir la instrucción número 1 recomendada por la OMS y por este tipo de entidades internacionales, que es hacer pruebas, detectar y actuar en consecuencia.
como repito, eso cuando hay menos casos se puede hacer estupendamente o hay que intentar hacerlo perfectamente. Cuando todo se desmanda, pues habrá que tomar unas medidas que realmente son los gobiernos los que tienen que hacerlo en función de los datos. Hacemos aquí una pequeña pausa en este programa especial hablando de economía y sanidad y, por supuesto, en torno a este COVID-19. Pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta hablando de uno de los hilos de esperanza en los que todos nos aferramos fuerte, esa vacunación contra el coronavirus. Hasta ahora.